insisto, la diferencia entre un profesional y una persona que está empezando no es el tope máximo, no es tu mejor show, es tu peor show. Ahí es donde ves la diferencia. Quería un espacio en el que se pudiesen abordar temas interesantes, complejos o profundos de una forma fresca y divertida respecto a la magia y otras artes afines como la comedia, teatro, cine y más. Es por eso que existe este podcast en el que escucharás conversaciones con diferentes artistas. Ya seas profesional o amateur, mago o no, disfrutarás cada tema que aquí se abordará. Me llamo Neo, soy mago, comediante, ventrílocuo y educador, y esto es Un Conejo en las Tablas. Hola, ¿cómo están todos? Les habla Neo en un nuevo episodio de Un Conejo en las Tablas, y en esta ocasión creo que estamos probando esta forma de hacer un conejo en las tablas porque tenemos un invitado a varios miles de kilómetros de distancia. Desde Bogotá, Colombia, tenemos al señor Luis Otero, y un aplauso para él. ¡Bravo! Ahí tienes que poner Ay, ay, unos aplausos. ¡Ay, una ovación! ¡Wow! Y la gente así que ¡eo! ¡eo! Una cosa así. Sí, Muy ¿cómo estás, bien. Luis? Bien, ¿y tú? Bien, vale. Hace Muy rato que bien. no hablamos, ¿verdad? Bueno, básicamente todos los días y teníamos varias horas que no hablamos. Sí, va algunas horas. Bueno, les comento, Luis, para el que no lo sabe, Luis, no sé si llamarlo, eres como mi profesor, mi maestro, mi mentor de alguna manera, para que tenga una idea de que con este señor yo hablo casi que todos los días. Bien, Soy tu entonces, padre. soy tu padre, ¿sí? Y además, él tiene un podcast llamado Dos por Delante, junto al genio de la magia española, Pipo Villanueva. Él no le va a gustar que yo diga esto, ¿verdad? Que es genio, Pipo pero a mí no, me no, parece, no, él es muy lo, humilde. lo, lo va a odiar, pero me parece el excelente mago Pipo Villanueva, Sí, español. claro. Se llama Dos por Delante, que básicamente consiste en una especie de debate constante entre dos puntos de vista distintos de dos magos de trayectoria. Bien, básicamente es eso. Ahora, eh, déjame poner todo en contexto. La razón por la que estoy haciendo este podcast y el tema principal es que yo una vez escuché Dos por Delante y se genera un debate bien interesante acerca del papel del espectador en un show. Por ejemplo, para ti, para Pipo era como que, bueno, pues, prela la intención artística del mago, ¿bien? Y para Luis tú le dabas como que más protagonismo al, al, al espectador. Sí, señor. ¿Cómo tú ves? Eso está interesante porque, wow, hay como que parte y parte. Las opiniones están divididas. ¿Cómo es tu posición con respecto a eso? Bueno, ok, primero que nada, yo obviamente para mí también prela lo más importante para mí es lo que tú quieras expresar artísticamente. Me gusta cómo suenan los hielos. Eso me dice que estás tomando ¿qué? Whisky. ¿Y yo? ¿Y tú qué estás tomando? Esto es ron. Ah, roncito, Ahora, roncito, te amo. Roncito. Roncito, te amo. Yo siempre fui ronero. Muy bien. Tú eres un tipo más fino, disculpe. No, Perdóname. pero es barato el whisky, así que no cuenta. Ajá. Muy bien. Bueno, no, el asunto es que, a ver, para mí lo más importante es la intención que tiene el artista y su expresión artística, lo que él quiere, como yo siempre lo llamo, para mí lo más importante es la propuesta. Para mí, todo artista lo que hace es una propuesta. Y la propuesta lo que quiere decir es que tiene dos partes, la parte que propone y la parte que dispone, o sea, la parte que oye la propuesta y decide, ¿no? ¿Qué hace con Claro, la propuesta? Entonces, si el arte, si pudiéramos estar de acuerdo de que cualquier arte, vamos a hablar de la más específicamente, es una propuesta, entonces el artista tiene un papel mucho más preponderante de lo que muchos magos, el artista, dije, el espectador, tiene un papel mucho más preponderante de lo que muchos magos le quieren dar. Es decir, generalmente los magos, y ahora hay una tendencia, los magos lo hacemos a veces, sobre todo al inicio, por inercia, simplemente por no saber y porque le damos mucha fuerza al truco realmente, ¿no? Pero ok. después, ahora hay como una tendencia que estoy viendo, que es que el artista tiene que proponer y hacer su manifestación artística y el público realmente simplemente es más o menos como un espectador de lo que pasa, ¿sí? Para mí, eso es un error. Para mí, que soy un mago que vive de la magia, ¿ok? Esa manifestación artística, esto va a sonar un poco como pesado que yo lo diga, pero esa otra forma de verlo, que es la que acabo de decir,
que el espectador es como una persona ahí que está viendo la magia y disfruta Y ya y está, sin interactuar ah, demasiado. sin mucho, no tanto sin interactuar, sino sin tener mayor papel en cuanto al proceso creativo y en Ya, cuanto al proceso artístico. Es decir, el arte está de aquí para acá, es decir, del extremo de la tarima hacia el lado que yo lo estoy haciendo y ustedes simplemente son simples y meros espectadores de lo que yo hago. Esa es una tendencia que generalmente tiende a darse con magos que no viven de la magia para público. Es muy porque, normal que eso pase. ¿Por qué? Porque ellos, como al no tener esa experiencia con el público, entonces como que su vuelta y su manifestación artística va por otro lado y eso es claro, perfectamente válido, o ¿no? sea, quiero que repitas esa parte, porque dijiste una parte que también, que yo coincido, es que vamos a coincidir en muchas cosas, porque por más que sea tú más guiado en esto, e inconscientemente, pues voy cayendo más o menos en los mismos pensamientos, pero te digo, dijiste básicamente que esto es una tendencia de aquellos magos que no viven o que no se presentan con demasiada frecuencia frente a público. Sí. Es eso, ¿no? Ok, Bueno, ok. habrán magos que de alguna No, manera, obvio. Sí, siempre no, habrán no lo excepciones. piensan de otra manera, pero un mago que vive de esto, de presentarlo al público, tiene necesariamente que ser más práctico y más pragmático, ¿no? O sea, Claro, por esta es una supuesto. forma muy, muy bonita y muy interesante de verla, pero, a ver, para mí la magia, el arte escénico, en cualquier arte escénico, salvo que sea el teatro, ¿no? Que está la cuarta pared y todo ese tema, pero cualquier Ok. arte escénico como clown, como impro, como comedia, sí, que tú Ujú. también lo haces, pues básicamente nosotros dependemos, mira cómo lo digo, dependemos mucho del público. De hecho, tú estás solo ensayando magia en tu casa y no hay Ok. magia. Probablemente si tú estás solo tocando música en tu casa, sí exista arte y sí exista música. Es una cosa muy Claro. curiosa. Nosotros dependemos del feedback. Eso quiere Similar decir, a la comedia, claro. Sí, similar no igual a la comedia. En ese claro. sentido somos lo mismo nosotros. ¿Y qué es lo que hace uno? ¿Por qué uno prueba material? En magia y en comedia igual, pero por ejemplo, en magia, uno prueba material para qué? Pues justamente para ver si funciona o no funciona en público. Entonces, lo que yo decía con Pipo, y era básicamente la discusión que teníamos, que yo decía, pasa que un día me confundí, dije le di demasiado, dije que el público era el juez. Realmente no es el juez, pero si nos vamos al término de un juicio, para mí el público tiene mucha fuerza y para mí sería el equivalente al jurado. Estamos Claro, hablando, no es lo mismo el jurado que el juez, ¿no? El juez es el que claro, decide, claro, el no. jurado es el que de alguna manera dice, bueno, Dan es sus culpable, opiniones, claro, sí. dan su Mira, pero opinión. una pausa, pausa ahí. Ajá. Por qué tú crees que ha salido esta nueva tendencia que has comentado? O sea, ¿de dónde crees que nació? ¿Por qué tú crees que ha surgido esta tendencia de magos de que apuestan a una, no sé si llamarlo así o estoy ya poniéndole un tilde, pero a una unidireccionalidad? No sé si llamarlo de esa forma. Yo simplemente creo por lo que te dije anteriormente, yo creo que hoy día hay algo que hace, no sé, 50 años no era así tanto, hay ya magos para magos. De hecho, muchísimos de estos magos que yo te digo que son así, son extremadamente reconocidos como grandes maestros entre los magos. Pero es curioso, porque algunos de ellos, no todos, obviamente, porque hay algunos que tienen hay algunos que llegan a un híbrido que está mucho más interesante, que yo creo que es a lo que se debe llegar. Pero los que van más hacia el otro lado, muy probablemente lo pongas, y ha pasado, no voy a decir nombres, pero ha pasado con magos de gran calibre, que tienen más o menos esa tendencia y resulta ser que los pone frente a un público y no funciona tan bien. Cuando dices Entonces, híbridos, híbridos te refieres a magos que están como que en un punto de equilibrio entre correcto. mantener a un público pum, 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 y también mantenerse conformes y felices con su expresión. Que es ahí donde yo estoy, o por lo menos ahí donde yo intento estar. Es decir, para mí lo más importante es lo que yo quiero expresar. A ver, vamos a ponerlo así. Yo quiero expresar esto, este es mi ser, esta es mi esencia, este es el efecto que yo quiero, y esta es la presentación, esta es la ficción que yo quiero manejar. Todo esto es mi propuesta 100%. Bien, obviamente mi propuesta 100% relativo, porque siempre que uno va a hacer una propuesta, cuando ya tienes una experiencia previa, tú sabes más o menos qué funciona y qué no.
Entonces ya tú más o claro. menos en base a eso sabes que si digo esto voy a generar esto, ¿no? Esas son cositas como Ascanio, por ejemplo, ¿no? Ascanio, fíjate que no era un mago que se presentaba mucho para público, ¿sí? Pero, sin embargo, tenía la concepción del público muy clara. Todas sus teorías son extremadamente prácticas, ¿no? Y Entonces, precisas, sí. sí, y práctica, tú la aplicas y funciona, eso es así, o sea, es fácil, lo puedes aplicar a tu concepción mágica fácilmente y prácticamente. Entonces, si tú propones, ¿sí? Esta es mi propuesta artística, pero si se queda ahí la propuesta artística, esto no es lo mismo y hay que tener mucho cuidado porque, claro, cuando comparamos artes, empezamos a compararla por un tema pues que son artes y poder sacar conocimiento de otras artes, y eso me parece totalmente válido, pero no es 100% comparable. Por ejemplo, no lo podemos comparar con arte plástica, con la pintura. Entonces, un pintor pinta lo que le dé la gana, dice lo que él expresa, lo que quiere expresar y lo pone en una galería. Y ya no hay más oportunidad de modificarlo, eso es lo que quedó, ¿sí? Claro, te Pero entiendo. en las artes escénicas, como lo son la magia, la comedia, el clown, el impro, entre otras, nosotros tenemos la oportunidad y gran parte de lo que hace, del artistry, es que eso no tiene una expresión en Una español, traducción tal cual, sí. una versión, pero se me entiende, ¿no? Del artista es saber manejar esa comunión que hay con el público, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer la propuesta, pero ¿qué pasa si la propuesta no funciona, por ejemplo? Con lo que hablamos de probar material. ¿Qué pasa si la propuesta no funciona? Tú te quedas así, dices, bueno, no importa, pero eso es lo que yo quería expresar y bueno, que se la Bueno, aguanten. hay magos que lo hacen, hay magos que lo Pero hacen. eso, pero eso para mí es un error garrafal. Es un No, error yo estoy garrafal. completamente de acuerdo, claro. Y no solo me parece un error, porque muchos dirán, bueno, es un error garrafal desde el punto de vista comercial, pero a lo mejor desde el punto de vista artístico no es un error garrafal. Pues sí, me parece un error desde el punto de vista artístico, porque para mí gran parte de lo que hacemos los magos es crear sensaciones y emociones en el público. Y si no se crean las sensaciones que tú estás buscando, lo estás haciendo mal. Y tienes que corregir. Mira, una película, porque es que qué mejor ejemplo, una obra de Es que teatro, ya una va, película. claro, claro. Ujú. Pero es que ese es el Sí, detalle, Luis. O sea, si yo creo algo desde lo que yo quiero y sin importarme lo que yo pudiese generar o no en el público, entonces lo que yo haga, a mí poco me importa lo que sientan los demás, porque lo que yo quiero es correcto, expresarme y ya está. correcto. Entonces que no tienes ni intención, ni deseo, ni nada. Claro, que me parece, la verdad, a ver, yo no conozco ningún mago que llegue a ese extremo, la verdad, que diga, bueno, ¿sabes Ujú. qué? Yo hacer lo que yo quiera. Quizás tú sí, no lo sé, no he conocido a Mm, ninguno. Bien, creo que sí los pero conocí. Okey, sí, pero lo que te quiero decir es eso, pues, o sea, como que ese tipo de artistas ni siquiera se dan la oportunidad de cuestionarse si generaron o no en el público lo que querían, porque entonces la culpa va a ser del público. ¿Entiendes pero lo es que te quiero que decir? Ustedes no me entendieron, no es que yo sea bueno o malo, es que ustedes no correcto. me entendieron. Bueno, ahí está el síndrome del artista incomprendido, cosa que, hay uno en 1000 millones, o sea, que ninguno de nosotros podemos decir que somos artistas incomprendidos porque no nos entiendan. Si no te entendieron, lo hiciste mal, punto. Eso así es como tenemos que verlo. Si lo vemos de otra manera, lo que estamos siendo es arrogantes y pensando que es que somos tan buenos, que estamos adelantados a nuestra época, esas son Sí, pendejadas, ¿no? un cabeza de huevo, sí. Claro, en español, en venezolano, perdón. En venezolano, sí. Bueno, pero entonces, para mí, uno debe expresar lo que uno quiere expresar, como lo quiere expresar, pero después hay que modificar. ¿Y quién decide lo que modificas? Si no es el público, es el Claro, público el que dice, ok, mira, no te lo dice directamente, pero aplaude, no aplaude, se ríe, no se ríe, se sorprende, no se sorprende, se emociona, no se emociona. claro, Vamos a suponer que tú quieras hacer, como me decía Pipo en un momento, vamos a suponer que tú quieras lo que tú estés haciendo ahora, por ejemplo, es sembrando algo para recoger más adelante el efecto, que eso se hace mucho, ¿no? Que los magos hacen un efecto a lo mejor menor aquí, pero que eso siembra una idea o algo para que en un efecto posterior puedas recogerlo y sea muy fuerte. Entonces, ese efecto entonces menor, ahí no estarías logrando lo que tú quieres, ¿no? Claro que estás logrando claro. lo que tú quieres. Estás logrando lo que tú quieres, que es sembrar algo. Ahora, si cuando recoge lo que sembraste, no sé si estoy hablando muy profundo y después no se va a entender, pero si cuando recoges lo No, que sigue hablando. sembraste, si cuando recoges lo que sembraste no funcionó, entonces la sembrada estuvo mal.
Es decir, no todo lo que uno hace en escena es para hacer reír, para sorprender, para que sea emotivo. A veces uno hace acciones que son simplemente acciones en tránsito, como dirías, Canio, acciones que no tienen mayor importancia, pero realmente sí la está teniendo, ¿sí? Ahora, eso que estás haciendo, que no tenga un efecto, está un efecto directo, inmediato, de feedback inmediato, está bien, es correcto, mientras que lo estés haciendo porque va a tener un efecto a posteriori que te va a dar una reacción importante. Si esa ecuación no funciona, entonces lo estás haciendo mal. Y uno tiene que corregir. Una de las cosas que los magos generalmente no hacemos, y eso es algo que yo aprendí con el tiempo y con la comedia lo aprendí muchísimo más, Con el stand-up se aprende, pero porque es es que el básico. stand-up es básico, la mitad del trabajo es antes y la otra mitad es después. Sí, sí, exactamente. Así yo diría en esa importancia. Es decir, una vez que tú sacas el chiste y después lo evalúas, dices, ok, esto funcionó o no funcionó. Nos vamos a lo práctico. Nada de que, bueno, no funcionó, pero Es que el realmente público no entiende, nos me da generó una risa. emoción diferente porque uno no tiene que hacer reír siempre. Esos son losers que no tiene, a menos que realmente tú dices, ok, voy a decir todos estos chistes porque sientan, ¿no? Sientan, preparan el terreno para el chiste que va a venir después, que va a ser muy potente, pero tú tienes que hacer reír. Ejemplo, ¿tienes algún ejemplo ahí a la mano? No solo de chistes, sino también de alguna parte, algún efecto de magia, alguna rutina, mejor si es conocida, o algo de tu repertorio que tú digas, mira, yo hago esto y me sirve para en tantos minutos lograr esto, no lo sé. Sí, claro, claro. Por ejemplo, hay un efecto que yo hago mucho que es muy simple, se puede encontrar por YouTube, no lo tengo con un nombre ni nada, pero es un efecto que yo hago de retroceder en el tiempo, ¿no? Es un efecto Ajá, basado, cierto. es una modificación de un efecto de Paul Harris y todo esto. Entonces, resulta ser que yo doy a elegir una carta y en un momento determinado, para no hacerlo muy largo, esa carta va a cambiar, pero esa carta por la elegida, ¿no? Entonces doy a elegir una carta y tomo la extensión y la persona tiene la carta agarrada en su mano. Y yo le digo, quédate así paralizado, mira, hago así, y la carta ya cambió. La persona se queda, obviamente porque es imposible, la tuve en la mano todo el tiempo. Cuando la ve, la carta no ha cambiado, ¿no? Cuando ve, no ha cambiado, ahí yo digo, pero hubiera sido bueno, ¿no? Y ahí es un pequeño chiste, no es ni siquiera un gran chiste, sino que la gente se ríe un Claro, poco, se ríe más de alivio de que, uy, menos mal, porque si hubiera claro, cambiado, pues eso hubiera sido la locura. Más adelante, yo recupero eso. Más adelante, cuando realmente se desarrolla el efecto y la persona le doy una carta que no es la suya, y cuando volvemos al mismo momento, le digo, pero recuerdas que en este momento tú tenías tu carta en la mano, ¿verdad? Y yo le digo, hubiera sido bueno, ¿no? Y en el momento que yo le digo hubiera sido claro. bueno, todos los La recuerdos que llegaron al momento porque la primera vez que lo digo es tan imposible, que la persona agarra la carta y en su propia mano cambia, y que apenas la está eligiendo, que la persona empieza, no, me muero, tú ves las cosas maravillosas que a nosotros los magos nos encanta oír, ¿no? Me muero, si esto sale, me vuelvo loco, no sé qué, y tal, y después no pasa, bien, pero en el momento en que pasa, en el momento en que yo digo las palabras, hubiera sido bueno, en ese claro, momento todos esos recuerdos vuelven a su mente. Lo que fue un pequeño chiste, ahora que yo pudiera decir, bueno, eso como chiste es un fracaso. Bueno, está bien, pero sirvió para sembrar un efecto posterior mucho más poderoso. A eso me refiero. Entonces, es decir, si yo me voy a ir a la efectividad, ese chiste es relativamente malo, ¿no? No claro, mal, no cierto. digamos que malo, regular. No, es un chiste que pudiera quitar sin problema. Entonces yo pudiera decir que ese chiste no funcionó. Si habláramos exclusivamente en términos de efectividad. Por eso yo no hablo, por eso a eso me refiero con llegar a un híbrido. Uno tiene que proponer cosas, quitando ahora el ejemplo, uno tiene que proponer la manifestación artística que tú quieras, pero tienes necesariamente que oír al público y el público es el que te va a decir si funciona o no, no tú. Es el público el que lo va a decir. Si tú lo dices, estás entrando a un nivel de arrogancia que no te va a ayudar artísticamente. El Claro, tú público es el que te consideras va a decir, esto no me dio risa, o esto no me sorprendió como me tenía que haber sorprendido, o esto no me emocionó. Independientemente de sea lo que tú estés logrando, tiene que lograrlo. Si no lo logra,
o si lo logra a medias, entonces tú tienes que buscar cómo potenciarlo y tú tienes que modificarlo siempre siendo fiel a la propuesta artística que tú estás haciendo. Sin Siempre siendo fiel. abandonarte demasiado. Ahora, una cosa, ¿cómo tú sabes como artista que tú dices, mira, sí, eh, al público le gusta, pero a veces me va mal? Es un tema de averaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, tú Claro. tienes que apuntar a que la mayoría de tus shows, el público diga, sí, me gusta, me encanta. La mayoría de tus shows, pero siempre te va a ir mal. Hay que tener cierto criterio entonces. Bueno, habla por ti, a mí siempre me va bien. Eso cada quien. No, mentira, mentira. Mentira, mentira. No, Si tú lo la que. cagas, pero Ya, bueno, eso es lo malo de hablar con inexpertos. Bueno, no, no, lo que. ¿Sabes lo que pasa? mortal, Que, sí, es que es lo mismo que pasa en comedia. Yo sé, claro, eh, tú tienes chistes, yo tengo chistes cuando hacemos comedia, que sabemos que funcionan seguro, pero claro. eso no quita que un día maldito, pues simplemente no funcionó, porque no funcionó, pues eso puede pasar. De Pero, hecho, sirven como medidor, no sé si te pasa, soy como ¿cómo? medidor. Si sirven como una especie de Ah, sí, claro, de termómetro, o sea, tú lo claro, pruebas y si la gente no se rió y tú dices: "Esta va a ser una noche difícil". O sea, claro. es como que Y eso lo sabes tú, igual de magia con el primer efecto que haces. Tú exacto, sabes sí, sí, ese primer efecto, cómo la gente debe reaccionar. Si la gente reacciona de la forma que tú sabes que deben reaccionar o que tú por experiencia has oído reaccionar, tú dices, este show va a ir bien. Si ese primer efecto la gente no reacciona de tal manera, tú dices, uy, voy a tener que, voy a tener que remar duro aquí porque no va a estar fácil este show. Pero está bien, eso ya es algo que lo sabes desde el principio. Está bien, pero eso no claro. quiere decir, también hay que tener en cuenta, por lo menos yo soy partidario, que es algo que yo siempre digo, que es que la culpa nunca es del público, ¿no? Okey, Cosa que no es cierta. A veces el público está duro. Eso no, o sea, no es que el público está bien siempre y es lo mismo siempre y tú eres el que cambias, no. Pero muchísimas veces, yo diría mucho más de la mitad de las veces, eres tú el que no estás conectado, el que no estás haciendo las cosas adecuadamente y la mayoría de las veces el público esté como esté, un verdadero profesional tiene que agarrar a ese público y ponerlo como tú quieres que esté. a Eso es su lo que favor. hace, eso es lo que hace. La Otra cosa diferencia, mira, la diferencia entre un amateur y un profesional, eso siempre lo he oído con comediantes y me lo traslado a la magia, porque es lo mismo. Tengo años con este pensamiento. La diferencia entre un profesional y una persona que está empezando no es el tope máximo, no es tu mejor show, es tu peor show. Ahí es donde ves la diferencia. Porque cuando el público está divino, ese público que son benditos, mira, yo he visto magos que son de parte verdaderamente una mierda y la gente ovacionándolos, ovacionándolos. Es decir, tú hubieras puesto ahí a Juan Tamariz y la reacción hubiera sido ligeramente mejor porque es mejor mago, pero ahí tú no hubieras visto realmente la gran diferencia de magos. La diferencia realmente con el tiempo, con la experiencia y con el mago que sabe y que estudia todo este tema, es la parte de abajo, el límite inferior. Es decir, cada, tus peores shows empiezan a ser cada vez mejores, ¿sí? claro, Cuando claro, tú estás empezando, tus peores shows son una mierda, son el peor show de la tierra. Y tu mejor show es muy bueno. Cuando tú empiezas a mejorar, lo que va sucediendo es que tu mejor show aumenta ligeramente, cada vez se va poniendo un poco mejor, pero mucho más rápidamente aumenta el nivel del peor show. Es decir, llega un punto en que tu peor show es bastante bueno. Tu claro. peor show, un show que tú dijiste, uy, Dios mío, esto fue de lo peor que he hecho en años y la gente salió Pero la gente sabe la bastante gente contenta. no, pero la gente es feliz. Sí, sí, te entiendo Esa es la perfectamente. diferencia eso es lo que hace la experiencia, eso es lo que hace pensar en todas estas pendejadas que estamos hablando nosotros que parecen tonterías, pero no son. Eso es lo que hace profundizar en esto, ¿no? Eso es lo que hace ser profesional también, ¿no? Es decir, darle y darle y darle. Cada vez tu peor show Claro. cada vez se va haciendo mejor. Exacto. Entonces tu peor show va aumentando en cierto sentido. Me llama la atención que digas que tu mejor show no aumenta demasiado, sino que aumenta No, como que lentamente. Yo pensé que aumentaba con cierta fuerza al principio
y después como una curva logarítmica, no sé, mierda, estoy hablando Bueno, ya. pero es que yo creo que va a depender de cada artista. Lo que sí yo estoy convencido es que tu mejor show aumenta, se va haciendo mejor más lentamente de lo que Mm, tu peor show se va haciendo mejor. Es claro, decir, eso lo que va pasando es que vas siendo más constante. Esa es realmente la expresión. Empiezas a ser más constante. Tus peores shows son buenos y tus mejores shows acabas con esa vaina. ¿Sí? claro. Ahora, otra pregunta, ¿cómo haces tú para llegar a un punto? Porque, a ver, yo entiendo que tú estás pendiente del público, de la reacción del público, que te vas midiendo y así te vas regulando, me parece fabuloso. El problema es que ¿cómo haces tú cuál es, hasta dónde llega esa permisividad? O sea, hasta dónde llega el punto en el cual tú digas, ok, pero tampoco te voy a dar tanto a ti porque no me quiero abandonar a mí. Bueno, yo ¿Bien? odio, para que veas, a esto es lo que yo me refiero con llegar a un híbrido. O sea, yo odio los artistas en general que simplemente le dan al público lo que quieren oír. Y Que eso ese es el otro extremo, que ese es el es otro que, extremo. es que es lo que yo estoy diciendo, no se puede confundir con eso. Y se puede fácilmente confundir, pero no se debe confundir porque no son mis palabras y no es lo que yo pienso. Es decir, Sí, yo sé que no es así, pero déjaselo claro al público. claro, es decir, pues, a ver, hay magos que simplemente le dan al público lo que quieren. Y no nos critico, no estoy diciendo que eso sea malo. Simplemente que no tienen mi respeto artístico, ¿no? Porque para mí, una persona, para que realmente logre lo que diríamos llegar a ser un maestro, un artista en lo que hace, tiene que proponer cosas diferentes, no lo que el público ya sabe, no lo que el público ya quiere. Tú tienes que llegar a un show mío o tuyo o de quien sea, a menos que ya me conozcan, por supuesto, y tengo que sorprenderte, pero no sorprenderte con la magia, sino obviamente con la magia también, pero tengo que sorprenderte con una propuesta que tú digas, pero esto es otra cosa. Eso para mí es uno de los más grandes halagos que me pueden hacer como mago. Claro. No, qué increíble lo que hiciste, no sé cómo lo hiciste. No, no, no. Esto es otra cosa. Mira, yo he visto muchos magos, pero esto es diferente. Esto es otra cosa. Y cuando a mí me dicen eso, yo digo, ok, esto es. Obviamente cuando está bien, ¿no? No es que diga, no, esto es otra cosa, esto es una mierda. No, pues ahí ya no. Pero en el Mira, sentido. una cosa, nómbrame, que lo bueno hay que nombrarlo. Nómbrame, por favor, magos que todos conozcamos, que tú consideras que están en un híbrido brutal. Tamariz. Ok, ¿qué más? ¿Quién más? Tamariz, por ejemplo, es muy práctico, pero a su vez es muy profundo. ¿Sí? Bien, Él está continuamente probando material, incluso para magos, porque tú sabes que él tiene dos repertorios, ¿no? Repertorio para público, repertorio para, no sé si lo sabías, pero sí, él tiene dos repertorios. Entonces, el repertorio para público, pues, lo ha ido probando y ya tiene ya años, pues tiene mucho repertorio, ¿no? Pero para magos, Williamson entra ahí, Williamson entra en ese. Williamson entra ahí, claro. Lo que pasa es que Williamson es muy auténtico, muy él, muy, no sé, muy diferente, pero siempre funciona. O sea, es que, a ver, todos los magos tienen que hacer que lo que hacen funcione. Es que de otra manera funcione, y cuando digo funcione, quiere decir no que funcione para ti, que funcione para el público, que genere reacciones. Yo he oído muchos magos diciendo, no, porque yo hago este efecto, porque cuando yo lo hago la gente siente porque si yo estoy expresando, no sé qué, y cuando yo lo veo en acción con público, el público está durmiendo. Tú no estás logrando o no te estás dando cuenta que no estás logrando lo que tú quieres. O sea, tú tienes una teoría de que eso funciona. Pero la teoría, realmente tú no tienes una teoría, tú lo que tienes es una hipótesis. Y eso son dos cosas porque nosotros los magos decimos teoría o sea, teoría es algo que está comprobado. La mayoría Claro. de las cosas que nosotros los magos, la mayoría de las cosas que nosotros los magos decimos teoría no son teorías, son hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? No están comprobadas. Son cosas que nosotros, algunas hemos podido comprobar, pero muchas otras no. Muchas Y que otras además simplemente deja decimos, esto comprobado, funciona por esto, y a veces funciona, a veces no. no, y Entonces, bueno, ¿qué es lo que funcionará, pasa? habrá funcionado, qué sé yo, porque ese es el tema. A veces somos demasiado selectivos con las cosas que nos suceden. Entonces, si pasa algo y que propusimos algo en escena en ese show y resulta que funcionó, tendemos a generalizarlo. Y no Claro, solamente decir que nos va a funcionar para todos nuestros shows, sino que le va a funcionar a todos los magos. O
sea, como si fuese una regla Claro, genérica y no es así. O sea, tienes que probarlo muchas veces. Y ahí volvemos, ahí creo que ahí vale la pena recordar un poquito también a Ascanio, que el tipo hizo reglas que funcionan para todo el mundo. O sea, que tú dices, claro. coño, pues, o sea, qué Pero es que lo de arrecho, ¿verdad? Ascanio se pueden decir que son teorías. Aunque, Exacto, aunque yo no digo que hay alguien que no le funcione, bueno, no lo sé, pero en la mayoría de los magos que yo conozco son cosas que simplemente funcionan. Son simplemente, tú las aplicas y tienen el objetivo adecuado. Un paréntesis de olvido, bien. Un paréntesis anticontraste, bien. Una naturalidad condicionada, bien. Todas esas cosas funcionan, simplemente funcionan y tú lo ves porque una vez que lo aplicas funciona, cuando no lo aplicas no y le pasa a la mayoría de la gente, sino a todos. Entonces son cosas que funcionan. El problema, el problema es cuando te pones dogmático con ciertas otras hipótesis, para no decir teorías, te pones dogmático para decir, porque así es como tú ves la magia. Es decir, esa forma de ver la magia funciona para ti, pero que funcione para ti. Y no solo que funcione para ti, porque a lo mejor tú lo haces y tampoco te funciona. Cuando digo que funciona para ti, quiero decir que a ti te gusta. Es la forma como a ti te gusta ver la magia, claro, como tú claro. piensas que debe ser la magia. Y nosotros cometemos una gran y fenomenal falacia, los magos, que es que decimos, como yo sé más de magia, yo sé más lo que es bueno y lo que es malo. Yo sé más lo que funciona y lo que no funciona. Resulta Ok, ser que el que más sabe lo que funciona y lo que no funciona es el público. Nos guste o no. Es que, y mucha gente tilda esta forma que yo tengo de verlo como de simplista, como de básica, ¿no? Y resulta ser que es muchísimo más profunda que la otra, curiosamente. Porque cuando tú tomas al público como una parte importante de la ecuación artística, en ese momento está siendo mucho más profundo porque no solo tienes que pensar en lo que tú estás manifestando, sino que tienes que pensar en lo que el público va a manifestar, en lo que el público va a sentir, en lo que el público va si se va a sorprender, si le va a gustar o no. Tienes que pensar, porque esto es una comunión entre el público. Tú no claro, puedes hacer magia tú solo, eso no sirve. Entonces, claro, básicamente, justo cuando tú metes el público en la ecuación, estás haciéndolo mucho más complejo y mucho más profundo, porque ahora no solo tienes que pensar en lo que tú quieres ofrecer, sino que cómo vas a hacer para ofrecerlo, para entregarlo, para que el delivery sea de tal manera que el público sienta lo que tú quieres que sienta y el público se sorprenda o se ría o lo que claro. sea como tú quieres que Quizás, suceda. quizás no que lo entienda conscientemente, ¿no? No, No, porque ese es otro tema, esto da para otro podcast, pero, claro, pero no tiene que haber un nivel de conciencia de que, lo que él quiso decir. No, 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 sino quizás tú no. quieres hacerle llegar algo, lo recibió, lo entendió, tardará en entenderlo o por lo menos lo sintió. O sea, no Bueno, pero sé, eso, ya eso, dependerá de como cada dices quien. tú, es tema para otro podcast porque los Sí, magos, los magos tendemos a ser muy literales. Entonces, yo quiero sí, conmover al público, entonces yo, fácil, pongo una música bonita y hablo de mi abuelo. Joder, eso no, o sea, tú puedes conmover al público de otras maneras. Tú puedes, por claro. ejemplo, los magos cómicos son como, bueno, como usa la comedia, es como más fácil. No, no es más fácil. Tú puedes llegar muy profundo usando la comedia. Mira a Tamariz, por ejemplo. Mira a Mm, Williamson, mira, tú dijiste justo dos casos importantes. Mira a Mervin, por ejemplo, en Argentina. Son que usan la comedia, pero llegan muy profundo en la magia. Entonces, es decir, no hay que ser tan simplista y decir exactamente, por ejemplo, cuál es el fenómeno que voy a hacer. No, pero tú lo tienes que saber. Tú tienes que saber claro, qué es lo que estás haciendo, tienes que saber cuál es tu expresión concretamente para que tú puedas transmitirla no necesariamente diciéndola en palabras, ¿sí? Entonces el público lo va a sentir y si no pasa, ahí sí me puedo referir a, por ejemplo, a un arte plástico como la pintura, cuando la gente está viendo un cuadro y dice, mira, aquí el artista quería expresar no sé qué, pero te garantizo que la mitad de las veces, si el artista estuviera ahí, hay chistes de eso. El artista estuviera ahí, de hecho hay un chiste de un pintor muy famoso, no lo voy a nombrar porque no me acuerdo cuál ahorita, pero pues tengo muy mala memoria, pero pudiéramos buscarlo en Google, que el artista estaba ahí, no sabían quién era, y los críticos estaban hablando delante de él sin saber que él era el artista, qué era lo que el tipo estaba tratando de expresar, y el tipo decía, no, yo lo que quiero pintar es, yo nada de esa vaina, yo no quiero claro, decir nada de eso. Bueno, pero está bien, que cada quien interprete y dejarlo libre de interpretación también es una forma interesante. claro, es una forma, Mientras tú quizás la tú finalidad tengas es claro esa.
exacto, quieres incomodar, punto, quieres mover no está mal tampoco. No, no pienso incomodar, incomodar me parece una palabra muy fuerte y muy inexacta, aunque se puede llegar a incomodar, no pienso que es incomodar la expresión, pero sí tienes que mover a la gente, Mover, tienes que decirle, esto es diferente, esto es otra cosa, esto ya va, pero ¿qué es esto? No sé, tiene que pasar algo, ¿no? Tiene que pasar algo, es que si no pasa nada, simplemente no nos podemos quedar, resumiendo el asunto, no nos podemos quedar en solo lo bonito y lo romántico que es la filosofía y la teoría, que ya hablamos que la mayoría son hipótesis. No nos podemos quedar ahí. La magia es un arte práctica, como todos los artes escénicos. ¿Funcionan o no? Entonces claro. nosotros tenemos que, sin dejar de ser fieles a nuestra esencia artística de lo que queremos ofrecer, nosotros tenemos que lograr hacer una comunión con el público para que esto sea, yo te ofrezco, yo te propongo, tú aceptas mi propuesta. Si no aceptas mi propuesta, ¿qué carajo estoy haciendo? Yo tengo que hacer que tú aceptes mi propuesta y entonces a medida que, pero sin perder mi esencia, ¿sí? No es como los novios que le van a hacer una propuesta a una chica que está, con la que están saliendo y juegan a ser otra persona. No. Tú Claro. tienes que Es como una hacer, relación, es ceder pero exactamente. sin abandonarte tampoco, exacto. Es Es que una no, relación, sin abandonar tampoco no, sin abandonarte en absoluto. Lo que pasa es que exacto, uno tiene muchas dimensiones y uno es perfectible. Entonces uno tiene que decir, ok, a lo mejor la forma como yo hice la propuesta no es la forma más como la gente la va a aceptar de la mejor manera. Entonces, ya que es así, vamos a ver cómo la propongo mejor. Es como si yo te voy a proponer un negocio. El negocio es el que yo quiero, pero yo te lo tengo que proponer de tal forma que sea atractivo para ti. O sea, claro. es que muchos magos subvaloran el papel tan importante y fundamental que tiene el público en el arte de la magia. Nosotros no somos unos exhibidores de cosas imposibles. Eso a lo mejor hace muchos años, pero eso hoy día tenemos que mostrar mucho más, y es parte por lo que yo siempre digo que la comedia en este momento está más avanzada que la magia. Obviamente, hablando de casos particulares, no, o sea, hay magos que son extraordinarios, me refiero en general. Y es porque la comedia revela algo, la comedia te dice algo personal, la comedia va más allá de simplemente un chiste y ríete. No, yo te estoy diciendo como yo veo el mundo. Y la magia tiene que lograr eso. Si no lo logramos, vamos a ser simples truqueros. Y ahí, Pero sobre ese proceso creativo, pues creo que también da para otro podcast también, y porque es que tenemos claro, mucho, sí. porque no es lo mismo que tú echar mano a herramientas para hacer comedia que echar manos herramientas para hacer magia y tratar de expresarte. Son herramientas distintas. Una para algunos será más difícil que la otra, no lo sé, yo creo que ya depende de cada quien. Bueno, son herramientas distintas, pero son muy parecidas. Es decir, tú tienes un chiste que es una rutina y tú tienes que hacerla, que yo la entienda y que yo me ría y que me emocione o lo que sea. Y si tú tienes un chiste y tú tienes un truco y una rutina, ya tú la tienes montada, ya tú sabes cómo es. Y si no logras el objetivo, tú tienes que decir, ah, bueno, debe ser que aquí tengo que hacer una pausa, debe ser que aquí tengo Claro, que recapitular, debe ser que aquí tengo que usar otra técnica. Lo mismo exactamente que pasa en comedia, pero si tú no te pones al día, si tú no modificas, porque tú eres tan arrogante que crees que lo que tú haces ya es perfecto, porque tú eres un gran maestro, seas quien sea, a mí no me interesa el nombre que pongamos sobre la mesa ni lo grande que sea. Si tú no modificas y no pruebas, y para prueba tengo el mismo Tamariz, él está continuamente probando. Mira, él salía de los shows, y esto es una enseñanza muy importante, salía de los shows, y a la gente que le salía a dar autógrafo, a todos y cada uno le preguntaba, ¿qué fue lo que más te gustó? Porque obviamente no ponía a ponerse a entrevistar, pero yo estoy seguro que si le das la oportunidad se ponía a entrevistar a la persona. ¿Qué fue lo que más te gustó? claro. A mí me llamaba la atención un maestro como Juan, preguntándole, te hablo de profanos, preguntándole eso a la gente. Yo decía, pero ¿cómo que qué fue lo que más te gustó? Es una maravilla. Pero no le preguntaba, porque esas reacciones, y él va a modificar, estoy seguro, tanto él como cualquier mago que se precie de ser profesional y de aprender de sus propias experiencias, como debe ser, tiene que modificar las rutinas en base a lo que el público te diga. Eso tiene que ser así. Ahora, no quiere decir que pierdas tu esencia, quiere decir que considerando
y entendiendo siempre qué es lo que tú quieres expresar, exprésamelo, dímelo de otra forma, búscale otra vuelta, dime quién eres, hazme la misma propuesta, pero hazme la misma propuesta de una forma que yo la entienda mejor y de una forma que yo te dé a ti, sobre todo, te dé a ti la respuesta que tú esperas. Porque para eso es una propuesta, para que yo te responda algo y para que yo te responda lo que tú quieres. La mejor propuesta es la que no se negocia, ¿sí? Claro. Pero siempre va a haber un margen de negociación porque no necesariamente te van a gustar los términos de mi propuesta. A mí como público, por ejemplo, no me gustan los términos de tu propuesta, entonces no necesariamente me va a encantar. Entonces a lo mejor ¿cómo lo hago? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te digo eso? Bueno, no reacciono tan bien, no me río como me tengo que reír, no me gusta tanto la situación. Bueno, tú simplemente, está en ti y en ser artista de verdad y en ser profesional de verdad, en modificar tu propuesta para que yo te dé la respuesta que tú quieres obtener. Exacto. Luis, Caballero. gracias por la conversación. Una de tantas. Si ustedes escucharan todas las cosas que hablamos Luis y yo constantemente, son varias cosas así durante mucho rato, pero les prometo que vamos a tener a Luis en otra ocasión aquí hablando de otros muchos temas que conversamos constantemente y lo van a tener acá en Un Conejo en las Tablas. Gracias Luis, de verdad, Yes, muchísimas sir. gracias por estar por acá y bueno, los invito a que escuchen también Dos por Delante. También recuerden seguirme por las redes sociales, @paleneo, o también escribir sus sugerencias en unconejoenlastablas@gmail.com. Luis, tus redes sociales, por favor. Bueno, @Luis Otero C, que es Instagram, y @2 por delante el que quiera meterse en Instagram para ver, aunque ahí nos ponemos tanto, es mejor que vayan directo a YouTube o a, o a Spotify y ahí lo van a oír. Y es un programa excelente. Estoy al día. Estoy 100% Muy al bien, día. muy bien. Vale, pues se me cuidan mucho. Chao. Chao, Neo.